puse a grabar. Lo que vamos a trabajar es todo el siglo XIX con el texto este de Boris Fausto, que en realidad también entendiendo las lecturas del primer proceso, se cruzan cuestiones demográficas, cuestiones económicas, cuestiones políticas, que nosotros estuvimos viendo. Claro está que con lo que respecta a la política, Brasil se diferencia claramente, ¿no?, de la América española por el tipo justamente, de forma de gobierno que continuó, ¿no?, con una monarquía constitucional. Así que, nada, vamos a ir viendo, voy compartiendo unas placas y vamos a ir comentando. Obviamente que si quieren, a medida que quieren agregar algo o preguntar o lo que fuese, lo van haciendo a partir de este. Estoy mirando el chat que escribió perfecto, que escribió Manuel. Pueden ir agregando, ¿sí?, si ustedes quieren, a medida que vamos explicando. Bueno, un poco como punto de partida, me parece, ustedes muy posiblemente hayan visto con Damián Aguilar, en Historia Americana y Argentina, en segundo año. Lo más probable es que hayan visto sobre Brasil, ¿no? La reforma Pombalinas y demás. No sé si ahí ya ustedes están viendo la placa, si ya les llegó a ustedes. ¿Lo llegan a ver? Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, bueno, seguramente tendrán ya ese pantallazo de lo que son los siglos anteriores al siglo XIX. Y me parece que un buen punto de partida para el texto tiene que ver con que justamente el autor lo plantea, ¿no? Y antes de meternos de lleno al proceso como lo plantea Boris Fausto, del Brasil monárquico, plantear un poco los debates historiográficos que hay en torno a la historia de Brasil, ¿no? Bueno, por un lado tenemos nosotros, y esto lo plantea el autor, tenemos como tres momentos historiográficos. No quiere decir de que uno deje de existir, ¿no? Es decir, los tres conviven. Tenemos por un lado una historia tradicional, una historia clásica de Brasil, donde aparece esta idea de una independencia completamente indolora, ¿no? Donde la independencia de Brasil fue relativamente fácil si la comparamos con América Española, y fundamentalmente que mantuvo la unidad, ¿no? Que no hubo ningún tipo de ruptura territorial, ni fragmentación, ni nada. No solamente territorial, sino que hasta incluso política, uno podría decir, como una gran continuidad. La otra línea historiográfica es la historia crítica, ¿sí?, o los revisionistas, lo que se puede plantear como los revisionistas en la historia de Brasil, donde aparece esta idea de que la independencia no fue tan indolora como plantea la historia tradicional, y sobre todo que no fue pacífica, ¿sí?, que no se dio de una manera pacífica. Justamente la unión, ¿sí?, la unidad territorial y política se impuso a partir de la fuerza, según esta línea historiográfica, por la guerra de Río de Janeiro contra los llamados autonomistas, que eran los estados que intentaron separarse a partir de 1822, o hasta incluso una lucha importante y un enfrentamiento con algunos estados que pretendían continuar perteneciendo al imperio de Portugal, ¿sí?, y no a un imperio de Brasil independiente, más allá de que, como ya más o menos deben saber, el monarca, el primer monarca en la historia del Imperio de Brasil va a ser justamente un portugués, va a ser Pedro I, ¿no? Uno de los estados es el estado de Pará, ¿sí?, que quería continuar bajo la órbita de Portugal. Y finalmente viene también otra cosa, ¿no? La historia crítica dice que, sin embargo, ¿no?, la consolidación de la independencia se hizo en poco tiempo, ¿no? Es decir, no fue tan extensa como había sido para los países americanos, eso por un lado.
y por el otro lado también no tuvo grandes pérdidas, y de hecho la emancipación, según los historiadores revisionistas o críticos, no alteró el orden social, económico y político de Brasil, porque sostienen de que la élite política que promovió la independencia, digamos, no propició, no alentó a lo que fue la ruptura, y aparte de eso se apoyaban en la figura del emperador. Bien, eso es lo que plantea la historia crítica. Ahora, el autor que vamos a ver nosotros, Boris Fausto, hace una crítica, bueno, de la historia tradicional ni que hablar, ¿no? Pero la historia crítica y revisionista también, ¿no? Y dice de que la historia crítica termina de arribar a conclusiones que son completamente equivocadas. Entre ellos plantea dos conclusiones equivocadas. Primero, esa idea de que nada cambió, lo que decíamos recién, de que el orden social, económico y político no se había visto alterado. En realidad, lo que plantea Boris Fausto es que el Brasil pasó de depender de manera directa de Portugal a Gran Bretaña, ¿no? Y hasta acá uno podría pensar en el caso del resto de los países de América Latina, que es algo muy clásico, ¿no? Esa mirada de que dejamos de pertenecer a España para después ser dominados económicamente con un imperio informal ante Gran Bretaña. Pero en el caso de Brasil, del Imperio de Brasil, la relación con Gran Bretaña, económica, pero sobre todo política también, fue realmente muy vincular, ¿sí? Hasta inclusive que ya hemos visto cuando vimos el eje de la esclavitud, y que hoy vamos a cerrar un poco con eso de vuelta, ahí habíamos visto cómo ya se imponía Gran Bretaña en cuestiones políticas, ¿no? Del Imperio de Brasil. Pero además de eso, la independencia hacía no solamente un cambio de nombre, no era simplemente un cambio de nombre, dejo de pertenecer a Portugal y ahora me está dominando Gran Bretaña, sino que aparte también implicaba un cambio de la forma de inserción en el sistema económico, eso claramente, no es lo mismo Portugal nunca fue una potencia industrial, si lo comparamos con Gran Bretaña, ¿no? La segunda conclusión que subraya Fausto en su texto, en la crítica que le hace a la historiografía revisionista, tiene que ver con suponer de que la élite es completamente homogénea, la élite que llevó adelante la emancipación, ¿no? Que es homogénea y portadora de un proyecto de nación, ¿sí? En realidad, lo que plantea acá es una historia no muy diferente a lo que se ve en el resto de la América española, ¿no? Se termina declarando la independencia y demás, pero justamente no hay un proyecto de organización del Estado y de organización nacional tan consolidado, o todo lo contrario, existen varios y comienzan, ¿no?, una serie de luchas y demás, que no va a ser evidentemente el caso como se dio en América Latina, en la América Española, mejor dicho, ¿no?, porque Brasil también pertenece a América Latina, pero sí que hubo fricciones, sí que hubo fricciones, y que la historia no fue tan indolora y tan rápida y demás como plantea la historia tradicional y la historia crítica. Entonces vamos en realidad la historia de Brasil entre 1822 y 1889, uno puede, políticamente hablando, dividirlo en tres periodos. ¿Sí? El primer reinado, el primero, el de Pedro I, un periodo de regencia que va a ser de 1831 hasta 1840, y finalmente lo que sería el segundo reinado, el de Pedro II, que va a ser hasta que se termine de imponer lo que es la República, la Primera República. ¿Sí? Nosotros vamos a ir viendo esas tres etapas políticas. Bueno, lo que es el primer reinado, como decíamos, Pedro I es quien va a asumir en esa monarquía constitucional, ¿no? Se va a extender de 1822 hasta 1831, que Pedro I va a tener que abdicar, ahora vamos a ver por qué, y aquí lo que interesa son una serie de características políticas que tiene este periodo, ¿no? Y esas características políticas giran en torno a lo que es la aprobación de la Constitución de 1824.
que va a ser fundamental. Esta constitución, adelanto de que va a permanecer hasta 1889, más allá de que hubo, como toda constitución, una serie de reformas y demás, pero se va a mantener en pie esa constitución que ahora vamos a pasar a analizar, ¿no? La diferencia en cuanto a la aprobación de la constitución de 1824 surgía justamente de la delimitación del poder que tenía que tener, ¿sí? De las atribuciones y el poder que tenía que tener tanto el Ejecutivo, es decir, el emperador, como el poder legislativo, ¿sí? Que estaba compuesto por lo que es la Cámara y el Senado, lo que nosotros conocemos como Cámara de Diputados. En ese formato político se lo conoce como Cámara, ¿sí? Y lo que es el Senado. Entonces justamente había toda una disputa por ello. Los constituyentes lo que no querían era justamente de que el emperador acapare, tuviera un poder realmente delimitado, ¿sí? Si hay algo que se caracteriza en las monarquías constitucionales, justamente porque comienza a delimitarse el poder a partir de la constitución de los reyes y por lo tanto dejan de ser esas monarquías absolutas, ¿no? Esas monarquías absolutas no solamente porque cae la teoría del origen divino y demás, no solamente por eso, sino que además porque el poder deja de ser absoluto del monarca, ¿no? Pero como se venía planteando y discutiendo para los diferentes ítems de la Constitución de Brasil, se perfilaba, ¿no? un ejecutivo y un emperador realmente muy, muy fuerte, con demasiadas atribuciones, como por ejemplo el veto absoluto de la ley que declaraba el poder legislativo, ¿sí? O inclusive disolver lo que era la Cámara o Cámara de Diputados. Y entonces, en esa discusión, todo se termina resolviendo con un Pedro I con su ejército irrumpiendo y disolviendo lo que fue la Asamblea Constituyente, la termina de disolver, y por lo tanto termina de imponer la constitución, esa misma constitución de 1824. Por eso el texto dice de que la primera constitución de Brasil es impuesta de arriba hacia abajo, en ese sentido, ¿sí? La constitución tiene una serie de características, que vale la pena subrayar. A ver, son varias, ¿no? Aquí puse la que me parecía más importante para justamente destacar la concentración del poder del monarca, pero por ejemplo, que la religión católica pasó a ser la religión oficial. Bueno, hay toda una serie de, de artículos que se terminan de establecer. Pero bien, pensando puntualmente en lo que tiene que ver con la concentración del poder, por un lado definió que el sistema político de Brasil iba a ser una monarquía hereditaria y constitucional, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el poder legislativo terminaba siendo dividido en Cámara y Senado. La elección de la Cámara era temporaria, era a partir de un voto, mientras que la de segundo era vitalicia. Ahora, los senadores eran vitalicios. El emperador era el que elegía a los senadores, ¿sí? La Cámara era elegida por el pueblo, entre comillas, ¿no? Una parte muy, muy reducida de ellos. El voto era indirecto y censatario, eso también aparece en esta Constitución, es decir, que el voto sea indirecto porque los votantes lo que elegían era un cuerpo electoral, ¿no? Una especie como de elecciones primarias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese cuerpo era lo que terminaban de elegir a los diputados o a los que conocemos como Cámara. Y era censatario porque votaban los ciudadanos que tenían una renta anual de por lo menos 100.000 reis, ¿sí? Es decir, tenías que contar con un ingreso anual determinado para poder votar.
los que votaban de manera indirecta, los que votaban hacia cuerpo electoral, tenía que tener 100.000 reis, mientras que los que se postulaban y formaban parte de ese colegio, podían formar parte de ese colegio electoral, también tenían el requisito de poseer una renta anual de 200.000 reis y no ser libertos, ¿sí? Es decir, no tener un pasado esclavos. El país, bueno, termina siendo dividido por provincias, en realidad es por estados, ¿sí? Yo estoy haciendo la traducción tal cual está en el texto. A mí me parece que cuando se traduce el texto del portugués al castellano, lo agregaron como provincias, pero en realidad el término es estado, es lo mismo, ¿sí? Ese tipo de recorte espacial dentro de una nación. Cuyo presidente era nombrado por el emperador. Presidente acá sería un equivalente para que medianamente establecemos algo análogo para que se comprenda a un gobernador. ¿Sí? Entonces tenemos que del poder legislativo el emperador elige al Senado. Además de eso, elegía él a los gobernadores o los presidentes de cada uno de los estados. También había un cuerpo importante que marcaba la Constitución, que era el Consejo de Estado. El Consejo de Estado estaba compuesto por consejeros, por 8 consejeros, que eran vitalicios, también elegidos también por el emperador, nombrados por el emperador, y aquí tenían que tener como requisitos una renta anual de 800.000 reis, y por lo menos, o a partir de los 40 años, si no podían tener menos. Entonces, está claro de que la Constitución que termina de imponer el emperador Pedro I, es una Constitución que en realidad no da muestras de que sea una monarquía constitucional. Porque el emperador terminaba teniendo poderes realmente muy amplios y la Constitución no lo delimitaba en ninguno de los aspectos. ¿Sí? Pensemos de que por un lado elegía al Senado, pero también el emperador tenía la facultad de disolver la Cámara, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, todo lo que había sido votado por la gente podía disolver, podía echar a cualquier diputado, pero al mismo tiempo podía hasta incluso disolver toda la Cámara, lo que daba un control total sobre el poder legislativo. Y también quizás no llegar al extremo de disolver la Cámara, pero sí podía vetar cualquiera de las leyes que salía del poder legislativo. Por el otro lado, tener justamente el dominio de poner los diferentes presidentes o gobernadores en cada una de las provincias o estados, ¿sí? Daba justamente la pauta del control que tenía, control político y concentración que tenía Pedro I. Entonces, los conflictos que tenemos del primer reinado. Sí, también habla de un poder moderador. Sí, sí, sí. Habla de un tipo de poder que es moderador, ¿no? Decía, también aparecen dos conflictos importantes. Uno como para poder criticar o refutar la idea que se tiene del Brasil completamente indoloro y sin conflicto y demás en su independencia, ¿no? Que es la llamada Confederación del Ecuador. En Pernambuco lo que surge, ¿sí? El estado de Pernambuco lo que surge justamente es toda una difusión de ideas republicanas, antiportuguesas, ¿no? Federal, que eso surge a partir del nombramiento de un presidente para Pernambuco que era rechazado por la elite política de Pernambuco. El líder de un levantamiento que que va a comenzar en Pernambuco con estas ideas republicanas y antiportuguesas va a estar liderado por Manuel de Carvalho. Y esta forma se va a distribuir por diferentes estados del norte,
del noreste de Brasil, lo que dio forma a lo que se conoció como la Confederación del Ecuador. Son más que nada, bueno, Pernambuco, que ustedes lo tienen acá, y además de Pernambuco, el estado de Paraíba, de Ceará, de Piauí, y además de esto, el de Pará, ¿sí? Que estaría aquí arriba. Todos estos estados seguían esta idea republicana y demás, ¿no? La Confederación no va a poder progresar, evidentemente, y tampoco resistir militarmente al imperio, y va a terminar siendo derrotado ya para noviembre de 1824. Es decir, cuando se aprueba la Constitución y aparezca todo este levantamiento de estos estados o provincias de Brasil, inmediatamente el emperador va a enviar el ejército para aplacarlo, ¿no? Y el otro punto muy importante de conflicto, que sí va a marcar un quiebre con el primer reinado, tiene que ver con la famosa guerra de la Banda Oriental. Que, bueno, la guerra fue, digamos, un desastre militar y económico, financiero para los brasileños, eso sin ninguna duda. La guerra primero terminó siendo realmente muy impopular. Por un lado fue impopular por todo el reclutamiento forzoso que implicó, ¿sí? Y por el otro lado también fue muy impopular porque el emperador de Brasil terminó contratando tropas extranjeras que eran mercenarias, que hicieron desastre en el mismo Brasil, porque después no podían, recordemos que la batalla por la Banda Oriental, entre las Provincias Unidas del Río de la Plata o Buenos Aires, ¿no? Fundamentalmente, y el Imperio de Brasil termina justamente por la independencia de Uruguay, ¿no? Por el Estado tampón de Uruguay, y por lo tanto, bueno, se quedan sin nada, tanto, entre comillas, Argentina como el Imperio de Brasil, pero, y sobre todo, el Imperio de Brasil tuvo un conflicto económico y unas secuelas económicas muy importantes que había determinado esa guerra, ¿no? Es lo Entonces, de la provincia cisplatina que dicen. claro, la provincia es tal cual, de la provincia cisplatina, ¿no? Que esto ya arranca en el 26, cuando, ¿no? Los contingentes de Brasil comienzan a ocupar la Banda Oriental, y la llaman provincia cisplatina, y a partir de ahí, ¿no? El conflicto con el Río de la Plata, con las Provincias Unidas del Río de la Plata, presidida por Rivadavia, ¿no? Estaba Rivadavia como presidente, que de hecho le va a terminar de valer la presidencia, le va a terminar de valer la presidencia a Rivadavia, y va a terminar de valer justamente el trono a Pedro I, ¿sí? Bueno, esta fuerza mercenaria que se había traído, terminaron haciendo desastre en el mismo Brasil, hasta el punto de que el emperador tuvo que pedir ayuda, protección a ingleses y a franceses, cosa que era muy lamentable para el Imperio de Brasil, pedir nuevamente ayuda a estas potencias, ¿no? Los gastos militares agravaron por completo los problemas económicos que ya se venía arrastrando, como por ejemplo los precios del algodón, del cacao y del café empiezan a caer estrepitosamente, ¿no? Termina de cerrar el Banco de Brasil, el único banco que se había formado hasta el momento termina cerrando. Y sobre todo, como un dato muy importante para comprender por qué abdica Pedro I, muy importante, esta guerra terminó, digamos, de profundizar las fricciones y el descontento entre brasileños y portugueses. Es decir, lo que no se veía, como se vio en el caso de América Española, ¿no? Ese enfrentamiento entre criollos y peninsulares. En el caso de Brasil, si bien estaban los roces entre criollos, brasileros, ¿no? y peninsulares y portugueses,
no era tan notorio. En cambio, esta guerra sí va a terminar justamente de esas fricciones, desatarlas aún más, y justamente esto se acrecienta con unos rumores que empiezan a venir de que Pedro I intentaría juntar nuevamente los reinos, porque llega la noticia de que João VI, el rey de Portugal, muere en 1826. Entonces se veía esta posibilidad de que Pedro I quería ya ocupar tanto el trono de Portugal como el trono de Brasil, del Imperio de Brasil. Y acá viene la cuestión del ejército, ¿no? El ejército se sintió muchísimo, primero para el ejército que había sido la base del emperador, que el emperador había podido llevar adelante la Constitución de 1824 a partir del uso de la fuerza. Esa base ahora comienza a soltarle la mano, el emperador se comienza a alejar. Esa base estaba compuesta fundamentalmente de mulatos, ¿sí?, que sufrían muy malas condiciones de vida, el atraso de pago de salarios y toda una disciplina impuesta, ¿no? La cúpula del ejército también estaba muy descontenta. La cúpula del ejército, que eran brasileros, ¿no?, que eran criollos, también estaba muy desilusionada con todo, porque además observaba de que todavía los portugueses, dentro de la cúpula, los portugueses eran los que tenían los mayores cargos, seguían teniendo los mayores cargos, ¿no? Entonces, bueno, los comandantes de mayor prestigio llevan adelante esta rebelión, ¿sí?, que termina de forzar justamente la renuncia de Pedro I, la abdicación en realidad, ¿no? Cuando se abdica se le está pasando el poder político a su heredero, en este caso, porque es una monarquía hereditaria, ¿no? Y termina justamente pasándole el poder a su hijo, a Pedro II, ¿no? Esto es muy importante, porque en realidad Pedro II, ¿por qué no causa alboroto de que se le pase el poder a Pedro II? Bueno, porque Pedro II es brasilero, Pedro II había nacido en Brasil, ¿sí? No es portugués. Entonces ahí se deja a las claras, digamos, el problema que había, común para América Latina en general, pero que en el caso de Brasil venía con cierto delay, venía con cierto retraso, ¿no? Que es justamente la toma de poder político, económico, religioso de los sectores criollos, ¿sí? Ahora, bueno, Pedro I va a terminar muriendo en Portugal para 1834, pero Pedro II no va a poder asumir el trono en 1831 porque tiene apenas 5 años, ¿sí? Por lo tanto, esa minoría de edad da cuenta de que va a comenzar un nuevo periodo, ¿sí?, que es el llamado periodo de regencia. ¿Bien? Se lo llama así periodo de regencia justamente porque las figuras políticas son regentes que están gobernando en nombre del emperador. Se trata de un periodo, va entre 1831 hasta 1840, es decir, que Pedro II va a asumir el trono a los 14 años. ¿Sí? A los 14 años va a asumir el trono, ya considerado como en una edad para poder cumplir con ese rol, aunque se lo terminó, ahora vamos a ver, ¿no? Pero terminó habiendo presión para que llegue al poder, para ya ponerlo en el poder político al nuevo emperador, y que dé inicio a lo que es el segundo reinado. Pero bueno, hay toda una serie de figuras de regencia. La regencia comenzaron, las primeras regencias estaban compuestas por 3 personas, ¿sí? La primera regencia, pero después, a partir de un cambio, de una modificación en realidad, de la ley adiccional, que justamente de 1831, que justamente lo que hace es adicionar a la Constitución de 1824,
termina justamente de determinar de que la regencia va a ser de una sola persona, ¿sí? Cada 2 años se va a renovar esa figura. Bueno, se trata justamente y paradójicamente de un periodo de agitación política. Digo paradójicamente porque en realidad es un periodo donde las provincias tuvieron una gran autonomía, una gran descentralización del poder. Esperen que salgo porque se está por cortar. Una gran descentralización del poder, donde tenían mayores libertades, y sin embargo va a haber toda una serie de levantamientos políticos muy importantes. Lo que explica Fausto con respecto a esto es que en realidad, al darle tanta libertad y posibilidad y autonomía a las provincias o a los estados, lo que empezó a suceder es un conflicto entre las mismas élites políticas, ¿sí? Las mismas élites políticas entre los sectores conservadores y liberales se peleaban para obtener el poder político en esos estados. Por eso fue más fuerte las rebeliones en ese periodo. Bueno, entramos con el mismo link, ¿sí? Que ahora se va a cortar y entramos con el mismo link y continuamos, que no queda mucho igual. Voy a grabar. Estábamos aquí. Esperen que termino de admitir. Ahí está. Bueno, decíamos lo del periodo de regencia, ¿no? Que estuvimos recién mencionando. Esperen. Ahí está. Bueno, ahí creo que estamos casi todos. Decíamos, paradójicamente va a ser de mayor agitación política el periodo de regencia que el periodo del primer reinado, cuando en realidad el primer reinado tenía claramente una política centralista, el poder estaba centralizado, ¿sí? en el emperador. En cambio, en el periodo de regencia, mientras están los regentes, hay como una mayor flexibilidad y hay una clara descentralización del poder. Sin embargo, hay toda una agitación política muy importante, por dos motivos fundamentalmente. Uno tiene que ver con lo que es la descentralización o descentralización del poder. Yo recién le comentaba a ustedes de que en realidad los conflictos venían porque ahora se había hecho como más visible la lucha dentro de la misma élite política en cada uno de los estados, ¿sí? La lucha de que venía, bueno, Brasil se había ya organizado ya hacia finales del primer reinado, con dos partidos políticos clásicos en América Latina, como son los partidos conservadores y liberales, ¿sí? Entonces, nada, la lucha tenía que ver justamente con que cuando a veces se elegía un presidente o un gobernador en tal estado, no sé, en el estado de Pará, por ejemplo, ¿sí? Se elegía un gobernador, un presidente que era conservador y venían gobernando los liberales, ahí entraba todo el conflicto, o al revés, ¿sí? Tenía que ver con esos tipos de lucha. Bueno, el grado de las autonomías de las provincias, ¿sí? Eso también. Obviamente que las provincias que tenían mejor posición económica, que contaban con ciertos recursos naturales y demás, que le estaban permitiendo ingresar en la economía internacional, querían una mayor autonomía, ¿sí? Para no tener tanto peso fiscal y demás del Estado nacional, y otras querían depender aún más del Estado, necesitaban depender del Estado porque veían sus economías en decadencia. Y finalmente, entre la agitación política y demás, lo que tenemos que destacar es la nueva organización de las Fuerzas Armadas que va a tener este periodo de regencia. Las Fuerzas Armadas ahora van a ser, va a seguir estando el ejército, pero lo que se va a crear es la Guardia Nacional en 1831, que lo que sí va a sustituir son a unas antiguas milicias que había
y que estaba compuesto, esta Guardia Nacional estaba compuesto de manera obligatoria por todas las personas o por todos los ciudadanos, ¿no?, que tenían el derecho a votar, ¿sí? De manera obligatoria tenían que formar parte. Los requisitos eran que tengan entre 21 y 60 años, pero formaban parte de esa Guardia Nacional, ¿no? Entonces, lo que se va a dar, recién decíamos, una gran agitación, se veía política y demás. Lo que se va a dar es una serie de revueltas muy importantes, ¿sí? Mucho más, la cantidad de revueltas son mucho más numerosas que la del primer reinado, pero también la que se van a ver en el segundo reinado. Acá están destacadas las principales revueltas. Pensemos primero que las revueltas no se debían a una cuestión en particular, ¿no? Eran por varias causas, entre ellas las que más se destacan son las dificultades materiales, la dificultad de la vida cotidiana, las situaciones, y por otro lado las incertidumbres o los problemas políticos o la lucha por el poder política. Muchas veces se combinaban los dos, muchas veces cuando había un problema político, ¿sí?, una determinada parte de la élite, liberales o conservadores, alentaban a la población que la estaban pasando mal económicamente para llevar adelante algún tipo de revuelta, ¿sí? Pero en realidad las finalidades de fondo terminaban siendo políticas. Entonces, también son muy diversas las revueltas, no la podemos encasillar. Las revueltas se dieron tanto en las ciudades como en la zona rural. En las ciudades, en la mayoría de los casos, se trató de ciudadanos por razones políticas, con el apoyo de lo que se conoce como la tropa, que es una fuerza militar local. Mientras que en el caso rural, muchos eran obviamente por condiciones de vida, ¿sí? Muchos eran de trabajadores, de mulatos y demás, pero, y fundamentalmente, el abanico es tan amplio que, por ejemplo, algunas de las revueltas eran para pedir de que vuelva el emperador Pedro I, por ejemplo, ¿sí? Alguna de las revueltas rurales, como por ejemplo la Guerra a dos Cabanos, ¿sí? que en Pernambuco, que lo que pedía la revuelta era para que vuelva justamente el emperador, ¿sí? Bueno, y acá una serie, ahora sí, para caracterizar una serie de revueltas de la más importante del periodo, una conocida como la Cabanagen, ¿sí? Que el nombre viene justamente de las cabañas, digamos, de la comunidad que se levanta, que eran indios y mulatos su gran mayoría. Esto se dio en Pará entre 1835 y 1840, es el periodo que se extendió esa revuelta. El enfrentamiento comienza por razones políticas, ¿sí? Tiene que ver justamente con un grupo de élite que se había asignado un presidente que no quería aceptar ese grupo de élite, y eso dio camino a una rebelión popular que terminó, sí, con los rebeldes por razones de condiciones de vida. Esa rebelión popular terminó, por ejemplo, de proclamar la independencia de Pará, y una tropa compuesta, ¿no?, por negros, por indios, por mestizos, atacó y terminó de conquistar y controlar la ciudad más importante, que es Belém. Pero bueno, no pudo resistir los embates del ejército nacional, ¿sí? y terminan en 1840. Otro de los movimientos, la revuelta importante, la conocida por la Sabinada, que el nombre tiene que ver con su líder, con el principal líder, que es Sabino Barroso, que era un periodista y era un médico. Esto es en Bahía, entre el 37 y el 38, y acá claramente tiene que ver por condiciones, tiene que ver con las ideas republicanas, pero tiene que ver sobre todo con condiciones sociales. La idea de ese movimiento era buscar una solución a la esclavitud. Recordemos que Bahía era uno de los puntos esclavistas más importantes. Esto lo habíamos visto en el primer proceso, que habíamos visto algunos levantamientos en Bahía y demás.
los llamados los sabinos, ¿no? Que eran los revolucionarios, no lograron terminar de controlar lo que es el Recóncavo, que es una zona geográfica donde estaban los propietarios, los señores del ingenio. ¿Sí? Bahía se caracteriza justamente por la caña de azúcar, y los esclavos se vinculaban con ese tipo de actividad. No lograron justamente tomar a los terratenientes, y también termina siendo aplastada. Otra de las revueltas es la Balayada, que justamente el nombre viene de balayo. Balayo es unos cestos de mimbres que hacían justamente parte de la población en Marañón para vender, ¿no? Lo hacían y lo vendían. Aquí también comienza a partir de la ley local, ¿no? Una serie de disputas, y termina en una revuelta popular como había sido la Cabanaguen. Acá, bueno, los balayos ocupan Caixas, una ciudad también importante en Marañón, y después por problemas justamente internos, que no estaba bien organizada la revuelta, terminan siendo dominadas y controladas por las tropas que habían actuado de una manera muy, muy eficiente. Y finalmente la última revuelta que hay dentro del periodo de la regencia, pero que va a continuar, si ustedes miran, porque la regencia termina justamente en 1840, es la llamada Guerra dos Forrapos, o Guerra de los Harapos, o Guerra de los Alvestidos, o de los Andrajosos, que se da en Río Grande do Sul, y que nada tiene que ver este nombre con los que realmente encabezaban esta rebelión, que eran importantes estancieros y creadores de ganado. Bueno, se extiende prácticamente 10 años, ¿sí? Esos levantamientos, con momentos donde había calma, pero se extiende durante 10 años. Las quejas tenían que ver justamente con el peso impositivo que caía del gobierno central. Río Grande do Sul estaba comenzando a ser, junto con algunos estados en el centro, como Sao Paulo, por ejemplo, de los principales estados económicos, ¿no? Por el tipo de producción que tenía. En el caso de Minas Gerais o Sao Paulo era el café, pero en el caso de Río Grande do Sul era la ganadería. Claramente es el estado que más se parece, es el estado más cisplatino, por decirlo, ¿no? De alguna manera, que más se parece a Uruguay o a la Argentina. Y el desarrollo ganadero había traído una importante riqueza a estos estancieros, pero que de todas maneras sentían todo el poder, digamos, del Estado central, con las cargas impositivas y demás. Entonces, el reclamo tenía que ver con la autonomía, y hasta incluso se pensó en la separación de este Estado y demás. Exigía la libre circulación de los rebaños, por ejemplo, entre Brasil y Uruguay. Contaban además, no solamente, estos estancieros no solamente, digamos, contaban con parte de la población y demás, sobre todo espionaje, sino que aparte habían, a diferencia de las otras revueltas que se mencionaron, había un importante número de militares, así que llevaban parte, que eran estancieros o no, pero que formaban parte de esa revuelta. Es ahí cuando incluso refugiados, incluso el texto dice refugiados italianos como Garibaldi, formaba parte de esos grupos rebelión. Finalmente lo que va a terminar siendo el Estado central es ajustar mucho más las libertades que había en Río Grande do Sul, y sobre todo la relación que había con el Río de la Plata. ¿Sí? Ahí justamente esto se termina de reajustar y tener un control importante cuando comience la segunda gobernación, Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y empiecen los conflictos con el Imperio de Brasil y demás, ¿no? Que esto lo hemos visto también vinculado con el tema de esclavitud y Brasil y demás, y la figura de Rosas. Bien, termina el periodo de regencia justamente porque llega
a los 14 años Pedro II. Acá nuevamente la paradoja. En realidad se iba a esperar que Pedro II cumpliera 15 años para asumir, en nada, no 14 o 15 no hay diferencia, pero se termina apurando todo esto por la presión de los liberales, ¿no? Algo que parece contradictorio y paradójico, porque uno podría decir, bueno, los conservadores son los que empiezan a presionar para que se restaure, ¿no?, el emperador en el poder, y no, son los liberales los que comienzan a presionar para que Pedro II ya se siente en el trono y comience a gobernar, ¿no? Bueno, ese segundo reinado va entre el 40 hasta 1889. Nuevamente aquí comienza toda una centralización del poder muy importante. Restablece lo que es el Consejo de Estado. Recordemos que no sé si lo dijimos, pero para 1831, cuando está la regencia, y se hace lo que es la ley adiccional, que era justamente la que modificaba la Constitución de 1824, una de esas modificaciones era de que se anulaba lo que era el Consejo de Estado. Bueno, acá Pedro II lo vuelve a establecer, ¿sí? Vuelve y termina de reforzar lo que es una reforma de la Guardia Nacional. Ahora la Guardia Nacional, los oficiales, eran elegidos por el gobierno central, y aparece, bueno, nuevamente una concentración de poder desmesurada por parte del emperador para una monarquía de tipo constitucional. Dentro de este segundo reinado, además de lo que vimos recién acá, ¿no?, además de la guerra de los farrapos que va a continuar, ¿sí?, durante los primeros años de Pedro II, se va a desatar, van a volver a haber una serie de rebeliones, pero una rebelión quizá la más importante y la última, porque después de esta no va a haber rebeliones hasta el final, hasta el periodo de República, es la que se conoce como la Revolución Playera, ¿sí? Esto es en Pernambuco. Hay un ruidito de conectar. Pueden apagar el micrófono. A ver, ahí está. Perdón, ¿eh? Lo podés hacer vos, Lucas. Así. Sí, estoy intentando. Estoy intentando. Ahí creo que pude. Decía, esta rebelión o revolución playera en realidad es en Pernambuco, ¿sí? En la calle Praia, por eso tiene ese nombre, que era donde había un diario liberal llamado Diario Novo, que criticaba justamente, a ver, las críticas son una especie de careta que en el fondo los reales motivos de la revuelta eran otros, pero bueno, la crítica era muy fuerte, porque criticaba que los males de Brasil se debía justamente a la estructura agraria, ¿sí?, a la concentración de tierras en pocas manos y demás. Pero en lo absoluto, los reclamos, este tipo de reclamos y demás, en absoluto, digamos, esta revolución, la revolución playera, era una revolución socialista o algo por el estilo. Todo lo contrario, en la base de esta revolución, digamos, estaban los señores del ingenio que pertenecían al Partido Liberal. La razón del descontento era pura y exclusivamente política. Los liberales habían dejado de gobernar y ahora Pedro II había elegido como presidente de Pernambuco a un conservador. Y por eso era en realidad la rebelión, ¿sí?, que va a ser la última rebelión importante, y la última rebelión que se va a dar en el segundo reinado. Bueno, el mapita que lo conseguí ahí de internet, si no lo armé ni nada, tiene alguna de estas rebeliones que habíamos hablado, tanto del de la regencia como del segundo reinado, ¿no? Bien.
siguiendo acá. Los partidos políticos, ¿sí? Como para ya meternos en lo que es ese segundo reinado. Bueno, los partidos políticos, como decíamos, son dos partidos políticos clásicos en América Latina en el siglo XIX, conservadores y liberales, que tienen la semejanza que tienen ambos partidos, es primero de que los políticos aquí, ser conservador o ser liberal, no significaba objetivos ideológicos, y esto creo que se puede ver en toda América Latina, sino prestigio social, ¿sí? Por eso mismo, el segundo punto se relaciona con el primero. Era muy frecuente el paso de un partido al otro, ¿sí? Eso son semejanzas de que conservadores se pasen al Partido Liberal buscando prestigio social y al revés. Liberales se pasen al Partido Conservador. No era una cuestión ideológica, ni nada, ni de doctrina ni nada. Por otro lado, también utilizaban el mismo método para poder obtener la mayor cantidad de votos y ganar las elecciones, que era trazar esas cadenas de clientelas políticas, ¿no? Y favores, por un lado, favores amigos y demás para poder obtener una mayor cantidad de votos y demás, y por el otro lado, el uso de la violencia sobre los más indecisos, ¿no? Los que llegaban a votar y se le imponía, ¿no?, que terminase de votar por determinado diputado, porque recordemos que la gente solamente votaba lo que eran la Cámara de Diputados y demás. Las diferencias que se pueden trazar en cuanto a dentro de estos dos partidos políticos, bueno, por un lado son tres diferencias. Por un lado, claramente los conservadores alentaban a un centralismo, ¿sí? Más allá de que se cambiaran de partido y la ideología no tenía tanto peso, pero estaba claro que quien estaba en un partido conservador alentaba al centralismo político, mientras que los liberales a un sistema mucho más federal, ¿sí? más de las provincias y descentralizador. Una segunda diferencia que hay tiene que ver con la composición, ¿sí? De dónde venían, a grandes rasgos esto, pero la mayoría del Partido Conservador estaba representado por una coalición entre propietarios rurales, entre burócratas del gobierno y grandes comerciantes. A diferencia de los liberales, que los liberales eran propietarios rurales también, que tenían muchos intereses económicos, claramente por el desarrollo, muchos intereses políticos, quise decir, por el desarrollo económico que podían tener las decisiones políticas, y profesionales liberales, ¿no? Muchos de los liberales empezaban a ver sectores de clase media, lo que podemos decir clase media. Y finalmente lo que es la base regional, esto también a grandes rasgos, pero a grandes rasgos lo que podemos decir que la mayoría de los conservadores se podían ver en Bahía y en Pernambuco, mientras que los liberales de Sao Paulo, en Minas Gerais o en Río Grande do Sul. Está claro de que el por qué se divide de esa manera tiene que ver con las características económicas, ¿sí? El liberalismo era mucho más fuerte, como habíamos dicho, en las regiones donde tenía un desarrollo económico muy importante, donde se había desarrollado fundamentalmente el café, pero también la ganadería, ¿no? Se empieza a perfilar ese Brasil del café con leche, que va a ser el Brasil de la Primera República. El café con leche porque va a estar dominado por los varones del café, por un lado, ¿sí? La principal élite de Minas Gerais, de Sao Paulo, y por el otro lado los estados ganaderos del sur, del centro-sur. Por eso, y conservadores eran justamente donde las economías ya habían quedado relegadas, que era donde se producía fundamentalmente azúcar, algodón y demás, que habían tenido su auge económico con anterioridad, pero que ahora habían pasado a un segundo plano. Pasamos a lo que es la estructura socioeconómica de Brasil, también a grandes rasgos. Bueno, acá claramente la gran novedad del siglo XIX para Brasil es la exportación del café, eso sin ninguna duda. Esto va a ser a partir de la instalación de facendas, ¿no? Que, digamos, se da de una forma tradicional, de la gran propiedad, como sucedía en las haciendas en México, o como podía ser las estancias en el Río de la Plata, ¿no?
dependiendo del tipo de producción que se haga. En este caso, los cafetos, la producción de café eran justamente las facendas, ¿no? Esas grandes extensiones, esa gran propiedad, y donde se utilizaba, como ustedes ya saben, mano de obra esclava fundamentalmente. Bueno, se caracteriza justamente por un momento de acaparamiento de la tierra, ¿sí? Esto es común en América Latina. Acá aparece justamente la ley del más fuerte, ¿no? Digamos, hay mucho desalojo de personas, de familias campesinas y demás, que no tenían recursos, ¿no? Acá justamente, y esto se da fundamentalmente en el periodo de la regencia, ¿no? Se termina de confirmar en el segundo reinado, pero en el periodo de la regencia muchos hacendeiros, muchos terratenientes, sobornando jueces, ¿no? Comienzan a legalizar una serie de posiciones de tierras que no le pertenecían y demás, y que expulsaban a personas que no contaban con ningún sustento legal y tampoco recursos para poder ser propietario de la misma, ¿no? Bueno, la producción del café va a ser, a precisar un nivel de inversión realmente muy elevado, muy elevado. Pensemos de que primero una producción del café tarda 4 años para poder recogerse los primeros frutos, a diferencia de otras actividades agrícolas. Los cafetos demoran mucho más, pero aparte de eso se tenía que preparar el terreno, ¿no? La preparación de la tierra, el sembrado, talar árboles, ¿no? Las nuevas instalaciones, los esclavos y demás. De todas maneras, Brasil se va a caracterizar, justamente la producción tenía que ser barata y por lo tanto las inversiones también, va a ser de tipo extensiva, es decir, la mayor cantidad de producción de café se va a dar a partir de la extensión territorial, fundamentalmente, ¿no? De una mano de esclava que cada vez va a ser más costosa por el hecho de la evolución del tráfico primero y las que siguen después, hasta la evolución de la esclavitud general. Pero bueno, las técnicas van a ser bastante simples. Por ejemplo, los instrumentos básicos fueron la azada o la hoz, y la utilización del arado como algo moderno. Recién se va a generalizar en 1870, solamente en Sao Paulo, que es por lejos el estado más productor del café por la meseta paulista, ¿no? Por el tipo de tierra que tiene y clima y demás. Digamos, también la recolección era manualmente por esclavos, y no requería ningún tipo de técnica ni nada, eran bastante simples, y los medios de transporte eran bastante precarios también, porque si bien va a llegar obviamente el ferrocarril a esos lugares, va a ser lo que va a impulsar el ferrocarril y la modernización de los puertos y demás, ¿sí? La producción del café. Sin embargo, hasta 1860, el tipo de transporte va a ser a partir de las tropas de mula, ¿sí? Que como para abaratar costos van a llevar al puerto los bolsones de café, y para volver, o a volver, van a traer provisiones como bacalao, charque, tocino, ¿no? Alimento para esclavo y herramientas además de eso, ¿no? Como para que el flete termine valiendo más la pena. Bueno, el café, como cualquier producto de materia prima o de alimento latinoamericano, dependió del mercado externo. ¿Sí? Acá claramente el principal consumidor era Europa y Estados Unidos, pero Estados Unidos va a ser el principal comprador del café brasilero, ¿no? Y fundamentalmente la clase media norteamericana es la que va a consumir este tipo de producto. Además, dependió del mercado externo para los empréstitos, las inversiones, como también Argentina, ¿no? Para el desarrollo ferrocarril, frigorífico y todo tipo de infraestructura. En el caso de Brasil va a suceder exactamente lo mismo. La importancia del café va a ser vital en el siglo XIX. Si miramos el cuadrito de acá, entre 1821 y 1830, del total de exportación de productos que
que exportaba a Brasil, el café representaba apenas un 18%, ya para 1881 y 1890 el café va a representar un 61%, es decir, más de la mitad de la exportación se deben justamente al café, ¿no? Esto claramente el café y el poder económico en general va a ser una redistribución del poder, que era un poco lo que dijimos con anterioridad. El nordeste, azucarero, algodonero, que había tenido su peso político determinante, ahora se va a debilitar frente al centro-sur, acá tiene que decir centro, no norte, el centro-sur, ¿no? Con Sao Paulo, Minas Gerais y Río Grande do Sul, que ahora van a tener ese poder económico y por lo tanto poder político. De hecho, el movimiento que va a terminar de desplazar a Pedro II y a instaurar la Primera República va a ser un movimiento surgido en el centro-sur, ¿sí? Justamente. Bien, ya por último, para terminar esto, el tema de la esclavitud, algo que nosotros hemos visto, pero que bueno, rescatamos del texto también. No solamente, exceptuando algunas voces, ¿no? No solamente los grandes propietarios y los traficantes, sino que la población en general va a estar convencida que el fin del tráfico de esclavos va a provocar un colapso social abrumador en Brasil, ¿no? La mayoría de los esclavos obviamente eran enviados a lo que es las plantaciones de café, ¿sí? Van a comenzar a haber leyes, que esto lo hemos visto cuando vimos esclavitud, ¿no? Que van a estar alentadas e impuestas por Gran Bretaña, como la de 1826, que se va a hacer ley en 1831, que es el fin del tráfico, o determinar como ilegal el tráfico, pero que en Brasil no solamente se siguió traficando, sino que hasta incluso aumentó, como habíamos visto, las sumas de ingreso de esclavos. Entonces, esas acciones demuestran claramente que los traficantes no solo no eran mal vistos, sino que se beneficiaban de la reforma de la regencia, ¿no? Mientras tuvo la regencia, el periodo de regencia, los pocos traficantes que eran agarrados y que eran juzgados, los juzgaban los jueces locales, que esos jueces locales estaban controlados por los grandes propietarios, que eran los que les pagaban a estos traficantes para que traigan a los esclavos, y entonces se absorbían los pocos acusados que habían o que iban a juicio. Y nadie terminaba yendo en cana ni nada, ¿sí? Es decir, la ley en realidad no se cumplía. Y por razones, las razones de por qué seguía la esclavitud fundamentalmente son dos. Por un lado, no se veía alternativa para reemplazar esa mano de obra. No pensemos de que el esclavo era una mano de obra barata, todo lo contrario. ¿Sí? Al esclavo, si bien no se le paga un salario, se lo tenía que mantener, y bien, para poder hacer el trabajo, ¿sí? Eso claramente. Por el otro lado también, los esclavos eran cada vez más costosos porque el tráfico sí, era cada vez más delimitado. Finalmente, la falta de rebeliones esclavas que menciona el autor. Bueno, para 1876 se va a dar la ley Aberdeen, que ya sabemos que ahora van a ser los mismos ingleses. Esto es en consonancia con la llegada al cargo de ministro de Justicia de Eusebio de Queiroz, ¿no? Que termina de convertir ley en 1850. Claramente acá el texto se diferencia de la imagen de Eusebio de Queiroz. Acá aparece como un tipo que nacido en Angola y que es más propenso a estos temas, ¿sí? Más sensible a estos temas, que el texto que habíamos visto nosotros con anterioridad mostraba cómo el mismo Eusebio de Queiroz tenía familiares que tenían esclavos y demás. Lo cierto es que la ley termina de bajar rotundamente, descendió, tengo que decir acá, tengo que cambiar después, descendió de 54.000 esclavos que habían ingresado en 1849 a 3.300, seguían siendo un montón, pero la suma en muy pocos años, ya en 1851, es muy drástica, es muy importante, ¿no? Ahora,
si se aceptaba la ley ilegal del tráfico, esto terminaba de producir un problema muy importante, una división muy importante en Brasil, porque claramente terminaba de tener legitimidad la esclavitud en sí misma, ¿sí? Los fazendeiros querían traer inmigrantes como mano alternativa, pero evitar que se transformen en propietarios, ¿sí? Por lo tanto, la primera opción fue absorber la mano de obra esclava que había estado en Brasil, en campo de algodón, en ingenios azucareros y demás. Pero esto evidentemente era una política a muy corto plazo, ¿sí? A muy corto plazo, y se termina justamente de abolir la esclavitud. Fíjese que la abolición de la esclavitud recién es en el 88, 1888, y comienza a venir una inmigración masiva para reemplazar esa mano de obra y una modificación de la estructura socioeconómica de Brasil, ¿sí? Bueno, me apagué un poco con lo último porque ya estaba viendo que el tiempo quedaba muy poquito y para volver a entrar iba a ser todo un lío. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren aprovechar, quedan estos 4 minutitos, si tienen alguna pregunta, si se comprendió medianamente. Se entendió, ¿Sí? se entendió. Bueno, nosotros el lunes que viene vamos a ver la segunda y última parte de Brasil y con eso terminamos. Igual si hay preguntas, cualquier cosita, la clase que viene lo pueden realizar, ¿sí? Así no hay ningún problema. Así que, bueno, que descansen, que tengan una buena noche y nos veremos con mucho. Ustedes nos vemos, no, el viernes no nos vemos en investigación, solo por Classroom escribimos. Y nos vemos el lunes con la mayoría o con todos, ¿sí? para terminar de ver lo de Brasil. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Que descansen, hasta luego.